Gracias por escuchar un mensaje más de Odilia Church. En esta ocasión, escucharás un mensaje traído por nuestro pastor Chuy Cantú. Estamos seguros que será de bendición para tu vida. Hoy continuamos, ¿verdad?, con nuestra serie de el virus más peligroso de la historia. Y como hemos venido hablando, no hemos estado hablando del COVID, hemos estado hablando del virus más contagioso y más peligroso de la historia, que es el temor. El temor, sin duda alguna, es el virus pero más peligroso de la historia, porque ese no necesita que te toquen, ese no necesita que estornude nadie, lo único que necesita es escuchar algo o ver algo, y con eso tienes para contagiarte, ¿verdad? Entonces, este es un virus muy peligroso, un virus completamente peligroso, ¿verdad? Ahora, si no escuchaste la parte 1 y la parte 2 de este mensaje, bueno, me encantaría que por favor puedas ir a nuestro canal de YouTube y ahí puedes checar cualquiera de estos 2 episodios. Gracias, Gerardo. Y sería muy importante que tú escucharas estos 2 episodios. Soy segurísimo estoy de que esto va a cambiar tu vida para siempre. Así es que la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca del temor de Satanás. Una de las cosas que siempre queremos hablar cuando se trata del temor es que siempre estamos hablando del temor, cómo nos afecta a nosotros. Pero sabes una cosa, Satanás tiene temor, aunque él es un experto en sembrar temor en la vida de los creyentes y de los no creyentes. Nosotros tenemos que entender qué es aquello que a él le provoca temor. Es muy importante, y vimos cómo la palabra de Dios lo describe de una manera muy interesante a este ángel caído, a este Lucifer, en Isaías 14 y también en Ezequiel 28. Pudimos darnos cuenta que Satanás buscaba algo que no le correspondía, y por consecuencia de todo esto, él es echado y una tercera parte de los ángeles se van con él, ¿sí? Ahora, cuando sucede esto, es pero muy probable que Lucifer dijo esta frasecita que hemos escuchado en muchas iglesias por ahí: a ver quién te adora, ya me voy, a ver quién ocupa mi lugar. Paquita, la del barrio style, algo por el estilo así, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que el Todopoderoso en esos instantes lo único que hace es voltear a ver a ese ángel caído, toma un puño de tierra y con el soplo de vida nos crea a ti y a mí para adorarle por siempre. Y esas es las cosas que tenemos que entender, porque no existe algo que a Satanás le dé más coraje que ver que alguien ocupa su lugar. A él le da mucha molestia que alguien ocupa el lugar de donde él fue desplazado. Y te voy a decir una cosa, no solamente le molesta, pero a él le preocupa, porque cuando los hijos del Dios Altísimo, esos adoradores que saben hacerlo con todo el corazón, cuando ellos se levantan en adoración, el nombre del Todopoderoso es levantado y sus enemigos tienen que huir. Por lo tanto, ese es el temor de Satanás. Te recomiendo que escuches esa segunda parte si no lo has hecho, y estoy seguro que el Señor va a hablar a tu corazón. Pero bueno, hoy estamos listos para recibir la palabra de Dios del día de hoy. ¿Cuántos están listos? 2 de ustedes están bien listos, o 3. Los demás creo que les hizo falta un menudo con cebollita, con cilantrito picadito, y nomás lo dejas caer así encimita para que empiece a gorgorear así poquito el caldito. A los que le gusta el callito, pues ahí está el callito. A los que le gusta la patita, cuando mueves la cuchara, sale la patita así el menudo y ves el humito. Bueno, ya basta pues. Creo que traigo ganas de menudo, ¿verdad? Pero bueno, hoy estamos muy contentos y quiero iniciar el día de hoy. Hágame un favor, acompáñeme a orar. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, te entrego todo el control. Señor, te entrego todo el control. Mis pensamientos, mis estudios, mis ganas de decir las cosas, mis formas de hablar, las someto ante tu voluntad. Espíritu Santo, habla tú a tu pueblo en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes recuerdan? Muchos ya casi no lo recuerdan, pero ¿cuántos de ustedes recuerdan aquellos días en la escuela? Unos van a decir, pues sí, pastor, pero nunca entré. ¿Qué pasó, hermano? Hombre, no.
¿Cuántos recuerdan aquellos días de escuela? A ver, levante su mano. Sí, estaba bien interesante, ¿verdad? Muy bonito. ¿Cuántos recuerdan lo hermoso que eran esos días, ¿no? El recreo y salir al, no sé cómo le digan, bueno, millennials era el recreo en aquel entonces, ¿ok? Para ustedes no sé qué es ahora, es break or I don't know, ¿verdad? Pero bueno, era el recreo en aquellos tiempos, era receso ya cuando éramos grandes, era el receso, ¿verdad? ¿Y cuántos recuerdan andar corriendo con amigos por acá, por allá? Algunos andaban corriendo tras de las muchachas. Tenemos que orar por ustedes al final del servicio. Pero los que andábamos corriendo tras una pelota de fútbol con compañeros, con amigos, eran días muy bonitos, aprendiendo, desaprendiendo, etcétera, etcétera. ¿Cuántos recuerdan aquellos días donde usted agarraba un botecito así de fruta que se llamaba frutzi? A ver, mexicanos, ¿cuántos se acuerdan del frutzi? Y luego éramos bien tremendos, bien fresas nosotros, en buena onda. Agarramos el frutzi, le dábamos la vuelta y lo arrancábamos, ¿verdad que sí? Y andábamos hasta que el frutzi lo exprimíamos por todos lados y con sus respectivas pizzerolas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben esa palabra mágica de las pizzerolas, verdad? Qué bárbaro, aquí hay unción de verdad. Días hermosos, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuántos recuerdan esas hermosas palabras en una mañana linda, preciosa, donde el sol brillaba y usted estaba contento en su escuela y su hermoso maestro llegaba y le decía: saquen una hoja y guarden sus libros, porque hoy vamos a tener qué terrible un examen sorpresa, ¿verdad? Ahí ese hermoso día se convertía en la tormenta más grande del universo. Lo hermoso de esa mañana se iba y comenzaba literalmente a llovernos, pero a cántaros, ¿verdad que sí? Los vientos en ese momento arreciaban y en ese salón los pensamientos de angustia y de temor, y ni se diga, ¿verdad que sí? Estábamos temerosos, esa es la mera verdad, porque aunque decías, bueno, pues sí me sé algo, pero siempre había algo, ¿verdad? Y teníamos esa cosita de no poder pasar la prueba, ¿verdad que sí? Sin embargo, iniciaba la prueba y luego, ¿qué sucedía? El maestro sentado ahí en su lugar, ¿se acuerdan? Hijo, yo lo veía y yo decía, bendito, ¿verdad? Porque nomás lo veía que se sentaba y él con su chicle como si nada, muy a gusto, tranquilo, leyendo a veces el periódico. Eso sí, lo leía de aquí para abajo. Marco, tú que eres maestro has de saber de esto, pero lo leían de aquí para abajo, ¿verdad? Lo que quiere decir que tú pensabas que no te iban a ver cuando te levantabas los ojitos, pero ahí estaba listo el profe, ¿verdad? Y aunque había por ahí de repente un maestro que así como que no quería la cosa, se quedaba de repente así como que medio dormido. Nosotros teníamos un maestro de etimologías grecolatinas y ese tipo así como que nos jugaba, y de repente le hacía así y esperaba a ver quién era el primero que levantaba los ojos a donde no fuera su escritorio. Y bueno, uno se ponía a pensar muchas cosas y en ese momento lo que más pensaba uno era: esta es mi oportunidad, aquí la voy a hacer con todo. Y se les antojaba a algunos de ustedes pararse o echar una miradita por ahí, ¿verdad? Yo creo que nada más yo fui así porque nadie se ríe. Todos ustedes fueron bien inteligentes y yo, bueno, ya disculpen, he pedido perdón a Dios de esas cosas, por favor, ¿verdad? Pero cuando el maestro estaba, diga conmigo, dormido, cuando el maestro estaba dormido, de repente abría los ojos y cuando el maestro se ponía de pie, algo iba a pasar, ¿verdad que sí? Algo iba a pasar. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que un buen maestro nunca va a poner un examen sobre algo que nunca había enseñado, ¿verdad? Hubiera sido completamente malo para los estudiantes, ¿verdad? Él ponía un examen sobre algo que supuestamente ya se había enseñado, ¿correcto? Y cada examen, hermano, por muy sorpresivo que fuera, era acerca de algo que ya debíamos de saber. Dile a tu vecino, ya debías de saber. Pero dígaselo así un poquito más serio porque lo necesita. Dile, ya debías de saber. Algo importante de los exámenes es que estos exámenes siempre eran para prepararnos y hacernos caminar a un nuevo nivel. Era interesante, ¿sí? Ahora,
Quiero que dejes esa analogía ahí de lado y acompáñame a las escrituras y vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 8 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 22. Ponga mucha atención porque yo sé que el Espíritu Santo tiene algo para todos nosotros hoy. Dice su palabra en el versículo 22 del capítulo 8, dice: cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Versículo 23, mientras navegaban, Jesús se recostó a dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente contentos, en peligro. Hoy vamos a iniciar la tercera parte de esta serie, Temor, el virus más peligroso de la historia. Y el tema de hoy que Dios ha puesto en mi corazón, hoy lo he titulado De pie en la tormenta. De pie en la tormenta. Este versículo 22 de Lucas nos relata algo muy interesante, hermano. Una tormenta en el mar es algo completamente impresionante. Impresionante. Y algo que es literalmente muy interesante en el mar de Galilea, o el lago como en realidad lo conocen, ¿verdad? Este tiene aproximadamente 13 millas de largo y como unas 8 millas de ancho. Y aunque usted no lo crea, este está a 700 pies bajo el nivel del mar. Por lo tanto, es el lago registrado más bajo en el mundo. Ahora, este lago o este mar de Galilea está rodeado por muchas montañas, está rodeado en unas montañas muy interesantes, y cuando los vientos arrecian por esa parte, lo que sucede es que estos vientos comienzan a hacer como comienzan a girar y empiezan a generar bastante círculos. ¿Y qué es lo que sucede? Que hace como una succión, por lo tanto las aguas comienzan a moverse y comienzan a hacer unas olas tremendas, ¿verdad? Algo así es lo que el pasaje en Lucas nos está diciendo cuando nos dice claramente que era una tormenta feroz. Diga conmigo: tormenta feroz. Ahora, la palabra, escúchame bien, que se menciona en este pasaje es, diga conmigo, tormenta. Esta palabra que se utiliza para tormenta en el original griego es la palabra lelaps. Lelaps, diga conmigo lelaps. Y también esta palabra es muy interesante porque se conoce como tempestad. ¿Sí? Ahora, ¿sabes una cosa, hermano? Hoy nuestro mundo está en una tempestad como nunca antes. El coronavirus y todo lo que esto ha traído, las tantas y tantas cosas que ha traído, las consecuencias que se han generado en todo esto y en nuestro alrededor, honestamente son lelaps, son tempestades que en su gran mayoría, te garantizo algo, mi hermano, tú y yo no podemos controlar. Ahora, hemos visto cómo no solamente es el contagio y la enfermedad, sino la muerte. También la cuestión económica se ha visto muy afectada, gente perdiendo su trabajo, gente perdiendo familia, gente perdiendo presupuesto o ingresos en casa que normalmente tenían, lo cual ha venido a generar algunos cambios muy interesantes. Si yo les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes están pasando por algo así? Yo levantaría las dos manos, los dos pies, la cabeza, las orejas, todo. Pero ¿cuántos de ustedes están experimentando algo alrededor? Diga conmigo, alrededor de esa tormenta. ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano. La gran mayoría. Esta cuestión económica ha traído un caos mundial. Y ha despertado tantas cosas y ha despertado un incontrolable lelaps. Ha despertado una incontrolable tempestad, y no solamente por lo que causa fuera, sino también por lo que está sucediendo en el corazón de las personas. La falta de amor, la falta de perdón, la incertidumbre que existe entre tantas personas. Hay mucha incertidumbre entre muchas personas.
Hay gente que no sabe qué va a pasar. Algunos ¿me permites contar, Ray? Ray nos platicó la semana pasada de un compañero de él que estaba tan deprimido, aparentemente no se le notaba, pero estaba tan deprimido por la situación y por lo que esto pintaba, que decidió quitar su vida. ¿Estoy contándolo bien? Decidió quitar su vida. Lelaps, hay una tempestad ahorita en el mundo y la incertidumbre que existe es muy interesante. Quiero que leamos ahí una vez más en el versículo 24, si me acompañas a leer. Estamos leyendo, como les dije ahorita, Lucas 22, y vamos a continuar leyendo en el versículo 24. Sí, porque los discípulos fueron a despertar al maestro. Dice ahí, los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Ahora yo estoy haciendo una exageración porque ahí dice gritaron. Ahora quiero que suspendas ahí un poco ese versículo. Quiero mencionar que estos hombres que estaban ahí en esa barca eran pescadores. No es como que nunca se habían subido a una barca y no es como que nunca habrían sabido lo que se trataba una tormenta. Estos eran pescadores, pero algo era diferente en esta tormenta, como algo es diferente en las tormentas de hoy. Ya habían visto tormentas distintas, pero te garantizo algo, esta no era cualquier tormenta. Esta no era nada más lluviecita con vientecito leve, no, esto era un lelaps, esto era una tormenta, esto era una tempestad. Y puedo asegurarte, querido hermano, querido amigo que me estás viendo, que los discípulos hasta el cansancio lucharon para estabilizar esa nave. Estoy segurito que no se quedaron nada más ahí sentados. Yo estoy seguro que al ver que los vientos fuertes, que la lluvia, que la barca se movía, que la nave no encontraba dirección o rumbo, ellos hicieron todo lo posible para que esto se estabilizara y estuviera mejor. Hasta el cansancio te garantizo que intentaron de sobrevivir esta tempestad, esta tormenta. Vuelvo a repetir, no te olvides que estamos hablando de pescadores, gente que sabía de qué se trataba esto. Estos fueron criados en el mar, pero algo diferente estaba sucediendo. Era tan grande esa tormenta que en sus propios esfuerzos o en sus propias fuerzas ellos fracasaron. Déjame contarte algo muy interesante. Muchas personas hoy en día son exactamente igual que estos hombres, estos discípulos o estos pescadores. Les ofreces el camino de la salvación, reciben el camino de la salvación y hasta ahí pudieron llegar. Muchas veces la iglesia está estancada hasta este punto. Te seguimos, pero cuando llega la hora de mostrar algo más que salvación, nos paralizamos y el miedo nos consume. O lo que es peor, preferimos seguir esforzándonos por resolver esos problemas y batallar y batallar y batallar y batallar hasta que el cansancio de nuestras fuerzas nos combaten por completo. Y aunque estén en la peor tormenta de sus vidas, deciden aferrarse a seguir batallando. Versículo 24, les voy a volver a repetir la parte de arriba, pero quiero concentrarme en la parte donde nos quedamos. Dice, los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron todos. Y cuando Jesús se despertó, diga conmigo, despertó. Hermano, así no despierta usted, pero nada. Se despertó. Fuerte, despertó. Eso. Reprendió al viento y a las tempestuosas olas. Y luego, ¿qué dice ahí? De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Otros evangelios dicen que les dijo,
calma enmudezcan. Ahora, aquí hay algo que necesitas saber. La palabra de Dios dice, cuando Jesús ¿qué? Despertó. El maestro estaba tranquilo. El maestro tenía una almohadita a gusto. Aquellos empapados, flacos, ojerosos, cansados y sin ilusión. Ah, no, perdón, eso es una perdón. Pero ellos estaban mal. Ellos estaban mal. Ellos estaban mal. Como muchos están ahora. Cansados, agotados y sin energía, sin fuerza. Porque batallas por tu propia fuerza. Cuando Jesús despertó. Esta palabra me despertó mucho interés. Y en el original griego o en la traducción del griego, esa palabra es la palabra egiero. Y mire qué interesante, porque se los quise poner en una slide para que usted no se le fuera a olvidar. Diga conmigo, despertó. Egiero. Y esta palabra tiene 4 significados muy interesantes. Número 1, no solamente significa despertar del sueño, pero también significa, dígalo conmigo, número 1, ponerse de pie. No, con convicción. Ponerse de pie. Hacer despertar. Restaurar y resucitar. Esta palabra no es cualquier cosita. Y por dicho sea de paso, es la misma palabra que se utiliza cuando la Biblia habla de la resurrección. Ahora escúcheme bien. Yo quiero enseñarte algo pero muy importante el día de hoy. El deseo de mi corazón es que entiendas esto con un poquito de mayor claridad. Esto sucede despuesito. Sí, vamos a regresarnos un poquito antes de este pasaje y lo que vamos a leer es despuesito que Jesús acaba de ser tentado. El Espíritu llega sobre él, el Espíritu de Dios llega sobre él y llega a una sinagoga en Nazaret. Y ahora vamos a leer unos capítulos antes. Estábamos leyendo Lucas 8, vamos a leer Lucas 4. Y mira lo que dice su palabra ahí a partir del versículo 14. Acompáñeme a leer. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. Diga conmigo, lleno de poder. No. Lleno de poder. Lleno de poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. También la gente allá en Galilea era muy chismosita, ¿verdad? Enseñaban con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Versículo 16, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, diga conmigo, creció. ¿Dónde creció? Fue como de costumbre, ¿a dónde? A la sinagoga el día de descanso, y dice conmigo lo siguiente. ¿Qué dice ahí? Se puso de pie. Se puso de pie para leer las escrituras. Ahí le dieron el rollo, dice el versículo 7, le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Esta es una cita que está en Isaías 61, dicho sea de paso. Y dice el versículo 18 que Jesús comienza, se para y empieza a leer esto. El Espíritu del Señor está ¿cómo? Sobre mí, porque me ha ungido. Diga conmigo, me ha ungido. Para llevar la buena noticia, diga conmigo, buena noticia, que es el Evangelio. Buena noticia, ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado, diga conmigo, a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, dice el versículo 20, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír
¿Qué dice ahí? Se ha cumplido este mismo día. Ahora, esto suena muy heroico, pero quiero que entiendas algo muy profundo y muy interesante. Es probable que no sepas esto, pero este pasaje que Yeshua acababa de leer en frente de todos, que es Isaías 61, es un pasaje muy, pero muy conocido en la cultura judía. No era algo desconocido. Jesús no estaba abriendo algo y leyendo algo que ellos no sabían. La gente sabía perfectamente que Jesús estaba leyendo. Y ese pasaje hablaba del Mesías que vendría al mundo. ¿Sí? Ahora entendamos que hasta entonces, este era ¿quién? El hijo del carpintero. Hasta ahí él era el hijo del carpintero. Muchos probablemente habían dicho: ah, caray, pero si acabo de ver su página de Facebook y le dije que me fuera a arreglar la cocina. ¿Cómo que se para ahí diciendo que aquí se cumple hoy? ¿Qué le pasa? Apenas le tuiteé que good job on my fence, Mr. Carpintero. Así se dice carpintero en inglés para los que no saben. Hasta ese momento Jesús era un carpintero. Dice la palabra de Dios que ahí creció. Jesús se pone de pie. Diga conmigo, se pone de pie. Y lee y dice la escritura que acaban de oír hoy se ha cumplido. En pocas palabras, yo soy el Mesías, yo soy la salvación. Sabes, hermano, Jesús es el Mesías Salvador. El problema es que el mundo no lo quiere reconocer. Y cuando el mundo no quiere reconocer al Mesías Salvador de las tormentas, el mundo, escúcheme bien, tiene problemas muy serios. La tormenta simple se convierte en un relaps y es una tempestad incontrolable que solamente cuando el maestro se pone de pie se pueden las cosas callar. Hasta el día de hoy, el mundo está viendo la peor tempestad de la historia y aún así no quieren reconocer quién es el Salvador. Hay cosas que este mundo, tú, yo, todos necesitamos reconocer, hermano. Lucas 4, capítulo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Ahora, aquí hay algo muy importante. Quiero desglosarte 4 puntos fundamentales que Jesús está leyendo ahí y que Jesús está afirmando aquí para la gente. Escucha bien. Jesús, número 1, se pone de pie. Se necesita mucho valor para ponerse de pie ante toda la gente y decir lo que vas a decir. Pero él se puso de pie. Eso implica autoridad. Diga conmigo, autoridad. Autoridad. Número 2, llevar, él dice en el versículo 18, llevar la buena noticia a los pobres. La buena noticia o el evangelio. Llevar la buena noticia a los pobres es llevar salvación. ¿Sí? Ahora, los pobres no son pobres en economía o en estado social. Tienes que entenderlo. Jesús no es lo que está hablando. Esta palabra, pobres, hay 2 palabras en la palabra de Dios en griego y una es penes y esta significa pobre o muy necesitado económicamente. Pero Jesús no utilizó esa palabra aquí. Él utilizó una palabra distinta y esa palabra se llama tojos. Tokos dicen en inglés algunos, pero es tojos, se pronuncia en griego. Y esta palabra, escúcheme bien, significa los pobres. Esta palabra se utiliza para los pobres que no pueden trabajar por sí mismos. Pon atención.
Aquellos que no pueden trabajar por sí mismos. En pocas palabras, esta es la gente que tú y yo encontramos en una calle, muy necesitados, que no quieren ni que su rostro se vea y se esconden ante la sombra de un techo y ponen solamente una copita para que la gente viniera y les diera algo, y su vida depende de que alguien venga y deposite algo. Ese es tojos. En pocas palabras, hermano, lo que Jesús está queriendo decir aquí es: vine a darles salvación que ustedes no pueden comprar, salvación que ustedes no pueden adquirir. Salvación que aunque estés escondido, aunque te da vergüenza tu situación, aunque piensas que no tienes posibilidades, que no puedes hacer, que las cosas están terribles para ti, no puedes ni tu cara no puede ni salir a la luz, solo pones algo para recibir y de eso depende todo. Eso es lo que Jesús vino a traernos. Cuando tú y yo recibimos el regalo de la salvación, cuando el maestro se pone de pie a decir: he venido a traer salvación a aquellos, a los pobres de espíritu, a los necesitados, a aquellos que no pueden por sí mismos salvarse. Tú y yo no podemos salvarnos. Es por su gracia, su fidelidad, su misericordia. El primer ministerio que Jesús ofrece es ese: salvación, salvarnos. Porque por mucho que tú y yo nos esforcemos, querido hermano, no podemos lograrlo. No podemos lograrlo. No podemos lograrlo por nosotros mismos. Ahí mismo en el capítulo, en el versículo 18, en Lucas 4, acompáñame a leer de nuevo, dice: me ha enviado ¿a qué? A proclamar ¿qué? A mí me interesa mucho eso, porque hoy es un día de liberación. Y estas 2 semanas han sido semanas de liberación. Y si Dios está haciendo algo en esta temporada, es despertar a la iglesia. Despertar a la iglesia para que dejemos de venir a aplaudir y a ver cositas en el video. La iglesia fue creada para caminar y caminar en el poder del Espíritu Santo. Y hoy vuelve a haber libertad, como fue el domingo pasado y el domingo antepasado. Lucas 4:18: me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. Número 3, los cautivos serán liberados. Dijimos, número 1, se pone de pie. Número 2, lleva la buena noticia a los pobres, o el plan de salvación a aquellos pobres de espíritu, los que necesitan la salvación o necesitamos la salvación. Y número 3, diga conmigo: los cautivos serán liberados. Ay, hermano, pero dígalo con autoridad: los cautivos serán liberados. Quiero que entiendas una cosa: esta palabra cautivos significa en griego, la palabra original ahí es la palabra echmalotizo. Echmalotizo. Y esta palabra significa que algo te toma cautivo, algo te toma aprisionado, algo te mantiene aprisionado. Y de ahí se deriva otra palabra muy interesante que significa compañero de prisión. Jesús no vino a sacarnos de la cárcel. Cuando Jesús dice que vino a liberar a los cautivos, no se estaba refiriendo a los cautivos que están en la cárcel por pagar un error en la tierra. Se trata de aquellos que sin darse cuenta, echmalotizo los tiene bien controlados. Ese cautiverio los tiene muy controlados, los tiene aprisionados, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de nosotros hemos estado cautivos en nuestras propias prisiones. Prisiones internas. ¿Sabes cuál era el detalle en Lucas 8? Que Jesús estaba descansando, pero los discípulos estaban completamente en problemas. No solamente estaban luchando con una tormenta de afuera, pero estaban luchando con la tormenta interna. Muchos de nosotros
No hemos entendido que la tormenta tiene un ojo en el mero centro. Afuera de la tormenta es incontrolable, los vientos son impresionantes y todo a su paso se cae y se destruye. Pero en medio de la tormenta, en el centro, hay paz y hay tranquilidad. Te estás preocupando tanto por la tormenta de afuera porque la de adentro no te tiene en paz. Y si tú no aprendes a entender que el que está aquí adentro controla las cosas de afuera mejor que tú, vas a tener muchos problemas, hermano. Muchos problemas. Jesús vino a liberar a los cautivos, hermano. Cautivos por dentro. Gente que no encuentra su paz. No importa cuántos años vengan a la iglesia, hay gente que no tiene paz. No la encuentra. Hay un cautiverio distinto. Esto no es solamente cometí un error y estoy encarcelado. No, esto es no me doy cuenta, pero hay un prisionero. Hay un prisionero aquí conmigo y me está jale y jale. ¿Se recuerdan en las películas antiguas cómo agarraban a los prisioneros y los ponían unos grilletes? Todos saben lo que son los grilletes, millennials. You got it? Ok, los grilletes son unas pesas que ponían o unas, ayúdenme por favor, la palabra que estoy buscando, es unas cadenas en los pies, y esas cadenas tenían unas bolononas así de hierro para que no corrieran, y había una en el pie de uno y otro en el pie del otro. Ese es un prisionero, eso es algo que te está jalando. Querido hermano que me escuchas ahí en línea, es muy probable que tú estás caminando ahorita con un prisionero de compañero. El problema es de que no lo estás viendo y casi siempre se disfraza de tu sombra, de tus problemas, de algo interno. La tormenta con la que luchas no es la de afuera, es con la tormenta interna. Pero hoy se pone de pie el creador del universo y Él trae paz a tu vida. Él trae paz a tu vida, trae paz a tu corazón. Escúchame tú que estás viendo, estás preocupado. Yo veo un hombre de 57 años que está del otro lado de la tele y sé que estás completamente preocupado. Tu corazón palpita de día y de noche y no has querido decir nada a tu familia, pero ves la situación en tu hogar que se está cayendo. Aquí, hoy hay libertad para ti. Asegúrate que en tu barca está el creador del universo. Dios tiene algo para ti hoy. Iglesia, Él vino a liberar a los cautivos. Él vino a traer paz y tranquilidad a aquellos que están en un cautiverio. Pero esta palabra es importante entenderla porque las peores prisiones son aquellas que nunca vemos. ¿Sabías que el elefante lo puedes encadenar y dejar ahí? Y él va a entender que solamente camina unos pasitos y ¡tuc! Le jala. Pero con el paso del tiempo el elefante comienza a generar una memoria. Por cierto, es el animal con más memoria, es el mamífero que tiene más memoria. Si tú mueves su grillete, si tú mueves lo que ves, ¿qué lo atrapa? Lo que no ves y la memoria lo siguen deteniendo. Porque la tormenta de afuera terminó para él, pero no ha podido ser libre de la interna. Liberar a los cautivos tiene más que ver a que tú tengas un libertinaje en el mundo que ves. Se trata de tener libertad cuando nadie te está viendo. Ahí mismo en el versículo 18 Jesús dice que los ciegos verán, que los oprimidos, diga conmigo oprimidos, serán ¿cómo? Puestos en libertad. Número 4. Los ciegos verán y los oprimidos serán puestos en libertad. Los ciegos verán, diga conmigo, los ciegos verán. Ahora, Jesús, claro, lo entendemos, está hablando de los ciegos espiritualmente. Los ciegos verán.
Jesús ha venido a abrir nuestros ojos espirituales, pero asimismo también ha venido a traer sanidad. Porque poquito después de eso, Él no nada más dijo, hoy se cumple. Él dijo, Señor, aquí estoy para cumplir todo lo que tú quieras. Y empezó a sanar y sanar y sanar a cualquiera que se ponía en su camino bajo el poder ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Oprimidos, hermano, no hay una opresión más terrible que la opresión de la enfermedad. La enfermedad no solamente te oprime físicamente, pero mentalmente te está aniquilando. Y la mayoría de las personas, díganme si no, pero cuando reciben un diagnóstico, todo cambió. Pues no sé, hermano, y lo digo con tanto respeto porque he tenido familiares que han pasado por esta situación. Pero basta que un doctor diga, oye, necesito hacerte un chequeo doble, para que los pensamientos empiecen a dar vuelta. Satanás se da vuelo y empieza a encontrar una llave para venir. Pero la tormenta de afuera se controla por dentro. Tú no puedes controlar los vientos, pero te puedes ir al centro y te garantizo que ahí encuentras paz. Porque lo de afuera es probablemente incontrolable para ti. Hay gente que está oprimida por enfermedad y yo sentí hoy en mi corazón que vamos a orar el día de hoy por enfermedad y Dios va a hacer milagros. No es que yo soy muy picudo, es que el Todopoderoso ha estado aquí desde que iniciamos. Él es el que hace todo. Yo nomás, como decían por ahí, le sigo la corriente. ¿Cuántos creen que su presencia está aquí de verdad? Él ha venido. Los ciegos verán, diga conmigo, y los oprimidos serán puestos en libertad. Nuestros ojos espirituales serán restaurados, hermano. Claro que sí, pero también en lo natural veremos milagros y veremos cosas que Él ha querido hacer. Y si algo tenemos que entender como pueblo de Dios es que tú y yo no fuimos llamados para sorprendernos. Cuando Pablo dice renueven su mente, esto significa camina en una naturaleza sobrenatural. A eso fuiste llamado en la tierra, hermano. Tú no fuiste llamado para sorprenderte por lo sobrenatural. No, fuiste llamado a que lo sobrenatural sea natural para ti. Así Jesús fue. Diga conmigo, naturalmente. Sobrenatural. Ese soy yo. Dígalo, ese soy yo. Ah, bueno, no, yo no les vengo a presumir, vengo a decirles lo que usted es. Versículo 19, sigamos leyendo porque se está poniendo bueno, ¿verdad que sí? Okay. Sigamos leyendo. Versículo 19 dice, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Si nosotros encontramos una referencia de lo que esto significa, la podríamos encontrar en 2 de Corintios 6, donde esto significa el día de la salvación, básicamente. Querido amigo, querido hermano que estás aquí, cuando Jesús se pone de pie, algo sucede. Algo sobrenatural sucede. Ahora, hermanos, desafortunadamente todos entendemos esta parte. ¿Cuántos creen que Jesús vino a traer salvación? Levante su mano. Perfecto. ¿Cuántos creen que somos salvos? Excelente. ¿Cuántos creen que esa misma salvación trajo su espíritu? No se me raje, no, hombre, levántela. ¿Cuántos creen que esa salvación nos da acceso a su espíritu? Nos trae su espíritu. ¿Cuántos saben que en su espíritu hay poder? ¿Cuántos saben que si tú oras por los enfermos sanan? Ya se me rajó la mitad. ¿Sabes una cosa, hermano?
La mayoría de nosotros nos hemos quedado estancados en el escalón de la salvación. Y se nos ha olvidado que cuando Jesús se pone de pie, suceden cosas muy interesantes. Se nos ha olvidado que Él trae libertad a los cautivos. Se nos ha olvidado que Él trae libertad a los oprimidos, sanidad a los enfermos. Y ahora entendemos con mayor claridad que sin importar el tamaño de la tormenta, cuando el maestro se pone de pie, algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Cuando Jesús se pone de pie, algo tiene que cambiar, algo tiene que suceder. Pastor, pero déjame te digo, pareciera como que está dormido. Sí, los maestros cuando estás en el examen parece que están dormidos, pero están observando todos. Él todavía está en tu barca. Y cuando Él se pone de pie, hermano, las cosas están cambiando. Dice su palabra, que dijimos ahorita una vez más, las 4 cosas que suceden cuando Él despierta, se pone de pie. Diga conmigo, ponerse de pie, hacer despertar. Hacer despertar no significa de tu sueño. Hacer despertar una generación que tiene que entender que su única salvación está en el Mesías, Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, aquel que fue enviado, aquel que se puso de pie en la iglesia, en la sinagoga y dijo: yo soy, aquí se cumple todo esto. Y te voy a decir una cosa, Él también restaura tus heridas, restaura tu corazón, restaura todo lo dolido, lo podrido, lo muerto de tu vida, y aquello que está muerto, Él lo resucita. Si tu matrimonio está apestando a muerte, en Él resucita. Si tus cosas, tus detalles del trabajo está muerto, pastor, no hay nada, pues ven, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y cuando el maestro se pone de pie, hermano, yo te garantizo que otras cosas suceden, cosas muy diferentes suceden. Tengo una pregunta para ti. ¿Será que estás como los discípulos, como los pescadores en ese día? Tratando y 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 sigues tratando de calmar una tormenta externa en tus propias fuerzas, tratando y tratando, y estás tan gastado, tan consumido, tan agotado. Pero amigo que me escuchas, no importa ni siquiera el tamaño de la tormenta, no importa cuánto te esfuerces. De hecho, no importa que tú te pongas de pie. Porque ya nos dimos cuenta que no se trata de lo valiente o lo fuerte que eres. Se trata que cuando el Rey del universo se pone de pie de tu lado, las cosas son distintas. Las cosas son diferentes. ¿Quién se pone de pie en tu barca, hermano? ¿Quién está de pie en tu barca hoy? ¿Quién está de pie cuando las olas más intensas, más grandes, cuando las tormentas más impresionantes y más espantosas y más temibles atacan tu vida, atacan tu ser, atacan tu familia, atacan tus finanzas, atacan tu salud? ¿Quién se pone de pie? ¿Te pones de pie tú? ¿O se pone de pie en la tormenta el Todopoderoso?
¿Sigues aferrado a controlar la tormenta por afuera o te ocupas en controlar la tormenta de adentro? Jesús le dijo a sus discípulos en el versículo 25 de Lucas 8: hey, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Amigo que me ves por internet, persona, querido hermano que estás aquí, ¿dónde está tu fe? Te recuerdo algo, la prueba puede ser de tamaño gigantesco, pero Dios nunca nos va a probar en algo que no nos haya enseñado antes. ¿Sabes? Cuando recién Jesús llamó a sus discípulos, un poquito más adelante de este capítulo, por decir en el capítulo 5 para ser más precisos, Jesús enseñó algo muy interesante que creo que Pedro aprendió. Lucas 5 versículo 3, acompáñame, dice: al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Este es Jesús enseñando a las multitudes. Ahora lea cuidadosamente conmigo el versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Si leemos un poquito antes, sabemos que ya habían intentado ellos y nada de nada en sus propias fuerzas, ¿verdad? Y el versículo 5 dice: maestro, respondió Simón. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. ¿Qué dice? Hemos trabajado mucho durante ¿cuánto? Toda la noche y no hemos pescado nada. Y lea conmigo con toda la emoción. Diga: pero si tú lo dices. Yo creo que usted no me está entendiendo. Pero si tú lo dices. Conocemos el final de la historia. En el versículo 6 dice: esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Y un grito de auxilio: ¡hey! Vengan, traigan, porque era tanto y tanto y tanto y tanto. Pero si tú lo dices, dile a tu vecino: si él lo dice, si él lo dice. Pedro aprendió que si Jesús decía algo, mi hermano, había que confiar y había que obedecer. Y es por eso que cuando vemos en Mateo 14 versículo 28, dice su palabra: entonces Pedro lo llamó. ¿A quién? A Jesús. Ellos están en el mar, están en una tormenta y Jesús viene caminando por el mar. Yo no sé de ti, pero yo hubiera vuelto loco si veo eso. Entonces Pedro lo llamó y le dijo: Señor, si realmente eres tú, ¿qué dice ahí? Ordéname que vaya hacia ti. En pocas palabras, dilo, háblalo, declara la palabra. Y después de eso, Pedro va y camina sobre el agua, porque Jesús le dice en el versículo 29: sí, ven, dijo Jesús. Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Sabes, hermano, esto es sumamente interesante y me hace recordar algo que normalmente tú y yo olvidamos y lo pasamos de largo casi siempre. Pero en la primera cita que leímos en Lucas 8 versículo 22, escucha con claridad las primeras palabras. Cierto día, Lucas 8 22 25, chicos, gracias. Dice la palabra de Dios en el versículo 22 de ahí de Lucas 8, dice: cierto día Jesús les dijo a sus discípulos. Ojo, Jesús les dijo a sus discípulos:
Él habló, Él soltó la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué fue lo que dijo? Crucemos al otro lado del lago. Si de algo el maestro estaba seguro es que él iba a cruzar. Lo que nunca entendieron los discípulos es que esa era una prueba para ellos, y que el maestro estaba tan relajado viéndoles, solamente esperando ver hasta cuándo decidían activar su fe. Pero él dijo, ve, de la misma forma que le dijo a Pedro, hey, ven. Nunca Pedro caminó sobre el agua no puede sostener un ser humano. Pedro camina sobre la orden que dio Jesús, sobre la palabra que se extendió. Ven, ahí sostiene tu vida, la mía. Ahí se sostiene el universo. Su palabra se sostiene el universo. La palabra de Dios sostiene el universo, hermano. Si el mundo entendiera que su palabra dijo, confíen en mí, yo ya vencí. Esa palabra ya fue dicha. ¿Qué es aquello que Dios te ha estado hablando? ¿Qué es aquello que Jesús te ha dicho? Ven. Y sigues parado en temor. Esta situación no es simple. Esta cuestión del coronavirus no es algo fácil, es una tempestad, es una tormenta grande. Hemos visto personas perder su vida. Y aunque en realidad, y aunque usted se sorprenda y se pueda molestar conmigo, sí creo que tiene algo que ver la cuestión política y mucha manipulación que hay detrás de todo esto. Claro que sí lo creo. Pero asimismo entender que esto es una realidad. Y mucha gente ha sido afectada por esto. Pero la iglesia, los que tienen que caminar en la calle y decirle levántate, los que tienen que caminar y decir hey, sé sano, ¿dónde está? Aquellos que obran igual que Jesús. Jesús dijo, hey, yo me voy, pero como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Y no estarán solos, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Y en esto conocerán que son mis seguidores. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán. Y las órdenes que se les dieron es: limpien a los leprosos, sanen a los enfermos, levanten a los muertos. Y algo te digo con mucha claridad, hermano: si Él ya lo dijo, más vale que caminemos sobre eso. Más vale que comencemos a creer y a caminar sobre eso, lo que Él ya ha hablado para su iglesia, para su pueblo. Yo quiero que te pongas de pie. Si tú estás ahí en línea, por favor, cierra tus ojos ahí donde estás. Pónganse todos de pie. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es grande, poderoso, fuerte? Aquí hay libertad para los cautivos, hoy hay libertad para los oprimidos, hoy hay sanidad para aquellos que están siendo oprimidos por la enfermedad. Wow. Te voy a recordar un par de citas que ya fueron dichas también. Isaías 45, versículos 5 y 6, y quiero que lo leamos juntos. ¿Está listo? Dice: yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Siguiente versículo: para que el mundo entero, diga conmigo, el mundo entero, no, con fuerza, el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa, no que eres muy bueno, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Él es el Señor, no hay otro. No hay otro. No hay otro.
otro mayor que Él. Él ya ha hablado. La pregunta es, ¿sales de tu barca y le crees o te quedas achicopalado en la tormenta? ¿Qué es lo que quieres hacer, hermano? Él ya habló, Él ya dijo. Algo que te quiero decir hoy es, Dios nunca sostendrá los pasos que tú no estás dispuesto a dar. Tú no caminas que quieres que Él haga, pero cuando tú caminas y sales de tu barca por escuchar su voz, Él se sostiene. Su palabra te sostiene. Tu vida cambia, la vida de tus alrededores cambia, la sociedad cambia, los matrimonios cambian, todo comienza a dar vuelta, porque el Rey del universo es Él y no hay otro como Él. Yo estoy seguro, porque yo puedo sentir en mi espíritu que hay personas que la incredulidad los está agobiando ahorita, y la lucha no es con la tormenta de afuera, sino con la tormenta de adentro. Quiero que seas muy honesto. Si tú estás batallando para creer o estás batallando para recibir algo de parte de Dios, sé honesto. A Jesús le dijeron: hey, ayuda a mi incredulidad, no puedo. Si ese eres tú, podrías levantar tu mano y decir: me está costando un poco de trabajo. Levanta tu mano con toda sinceridad. Dios no se va a enojar contigo. Gracias, 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 gracias. Levante su mano sin temor. Dile: Señor, ayúdame, acrecenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Él es el milagroso. Él no ha cambiado. Tristemente he escuchado algunas doctrinas decir que ya los milagros no se pueden dar porque esto que el otro. Tendríamos que borrar de su palabra cuando dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es que Dios generó una temporada de milagros, es que el cielo viene a la tierra, y en el cielo no hay enfermedades, no hay imperfecciones, y cuando su reino se establece, las cosas cambian. No vengas, escúcheme bien, no vengas persiguiendo un milagro, ven a perseguir su esencia. Porque cuando persigues su esencia es amor, y en ese amor no existe nada más. Lo que Él es verdad, paz, tranquilidad, sanidad. Para despedirnos, levanta tus manos y dile: Señor, vengo a perseguir tu esencia. Vengo a perseguir tu esencia, Señor. Espíritu Santo, gracias, porque yo sé que tú obras en medio de las oraciones, y cuando te exaltamos, te adoramos y tu nombre es levantado, tus enemigos tienen que postrarse y tienen que huir. Diga con toda claridad: Señor, yo recibo tu esencia. Lo que necesito, dígalo fuerte, lo que necesito eres tú. Y cuando tú estás en mi barca, hay paz, hay sanidad, hay verdad. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Es probable que tú me estás viendo en línea y nunca has hecho una confesión para salvación. Es probable que tú estás aquí en esta mañana y nunca has tenido la oportunidad de decirle a Jesús: hey, entra en mi corazón, no estoy bien, algo no está bien conmigo, necesito algo distinto. Si tú eres esa persona, necesitas reconectarte con Dios o necesitas confesarle por primera vez, esto no es un acto de magia, esto es algo muy simple. Requiere toda tu fe y una confesión. Y yo quiero guiarte para que repitas después de mí. Si tú estás en línea y estás queriendo hacer esta oración conmigo, simplemente dile: Señor Jesús, reconozco mis faltas, sé que tú eres el Salvador, perdona mis pecados, entra a mi corazón y ayúdame a ser una nueva persona. Amén. Si tú hiciste esta oración aquí o en línea, por favor, puedes pasar a la mesa de atrás, allá de información. Queremos darte un gran abrazo, queremos que nos des tu información y queremos saber de ti, queremos orar por ti. Si lo has hecho en línea,
En nuestra página de internet odilia.church puedes encontrar información para que puedas recibir atención. No dejes de hacerlo. Amén. ¿Cuántos se sienten libres hoy? ¿Cuántos saben que vivimos en una tormenta tremenda? Pero tú y yo fuimos marcados para hacer la diferencia en la tormenta, no para que nos lleve la corriente. Pastor, ¿eso quiere decir que no me voy a enfermar nunca del coronavirus? No, yo no sé. Lo que quiere decir es que Dios te dijo que aunque en el mundo tengas aflicción, que confiaras en Él. Si necesitas pasar por valle de sombra de muerte, no tienes que temer, Él es tu pastor, Él va contigo. Pero aunque te diagnostiquen con lo que te den tu gana, no dejes de confesar que Él es el Todopoderoso. Esperemos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. De ser así, no olvides compartirlo en redes o enviarlo a alguien que tú sabes que puede bendecirle. En Odilia Church somos una nueva cultura, donde nuestro enfoque eres tú. ¿Te gustaría saber por qué es tan especial cada domingo en Odilia Church? Ven y vive toda la experiencia cada domingo a las 11 a.m. en 1115 4th Avenue, Carrollton, Texas. Dios está haciendo cosas increíbles en nuestra casa. No olvides buscarnos en www.odilia.church y asimismo puedes encontrarnos en redes sociales. Si necesitas ayuda u oración, mándanos un mensaje de texto al 469-456-8437. Si deseas apoyarnos para seguir llevando un mensaje de esperanza alrededor del mundo, no dudes en hacerlo con un simple mensaje de texto al 84321. Busca Odilia Church, regístrate y listo. Sabemos que Dios multiplicará tu donación. De antemano, muchísimas gracias. Y recuerda que en Odilia Church somos una nueva cultura, donde nuestro enfoque eres tú.